Hola coders, el día de hoy les mostraré cómo crear el rol de administrador y aplicárselo a un usuario. Esto utilizando ASP.NET Core 3.0. Lo primero que haremos será crear una aplicación con ASP.NET Core. Creamos la aplicación, le ponemos el nombre a nuestro proyecto y creamos la aplicación. Modelo vista controlador. Muy importante, en la parte de autenticación debemos procurar seleccionar cuentas de usuarios individuales y que las cuentas se almacenen en la aplicación. Luego aceptar y crear. Si has trabajado con versiones previas a ASP.NET Core 2.1, quizás recuerdes el Account Controller, que es donde teníamos disponible las funcionalidades de identidad, es decir, donde nosotros podíamos asignar ciertos roles a ciertos usuarios, etc. De ASP.NET Core 2.1 en adelante ya no existe el Account Controller. De hecho, las funcionalidades de identidad se encuentran en una librería de las clases de Razor y de hecho podemos hacerlas visibles. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Lo haremos dirigiéndonos al nombre de nuestro proyecto, clic derecho agregar, nuevo elemento con scaffolding. Luego nos dirigimos a identidad e identidad. En esta ventana emergente lo que debemos hacer es marcar la casilla para reemplazar todos los archivos. Luego en la clase de contexto de datos agregamos ApplicationDBContext. Luego agregamos. Esperemos un segundo ya que Visual Studio está generando nuestro código y lo generará en la carpeta que se llama Arias. Como podemos observar, las funcionalidades de identidad fueron agregadas a nuestro proyecto. De hecho, incluso se creó un documento, un README de scaffolding, pero lo que realmente nos importa está en las carpetas, en la carpeta Arias. Luego carpeta identidad, Pages, y luego aquí tenemos ya todas nuestras páginas Razor. Lo siguiente que debemos hacer es dirigirnos a nuestro archivo JSON y modificar la cadena de conexión, cambiando el nombre de nuestra base de datos. En este caso, a ASP.NET Core le asigna un nombre por defecto, el cual cambiaremos. Guardamos cambios y lo siguiente que haremos es crear una migración. Nos dirigimos a Herramientas, Administrador de paquetes NuGet y Consola de administrador de paquetes. Esperamos un poco. Luego escribiremos el siguiente comando, el cual es add-migration y el nombre de nuestra migración. Luego de ejecutar el comando en nuestra carpeta data y dentro de la carpeta migraciones podemos observar que nuestra migración fue creada. Luego ejecutaremos un segundo comando, el cual es update base de datos. Luego de ejecutar estos dos comandos, nuestra base de datos fue creada y podemos confirmarlo si nos dirigimos a la pestaña ver, luego en explorador de objetos de SQL Server. Abrimos SQL Server LocalDB, luego en base de datos y podemos observar que nuestra base de datos fue creada correctamente. Aquí está. Al estar creada nuestra base de datos significa que ya podemos almacenar usuarios y es lo siguiente que haremos. Ejecutamos nuestra aplicación con control F5.
El siguiente paso será registrar un usuario. El usuario que registraremos será el administrador. El usuario fue agregado satisfactoriamente. Lo siguiente será confirmar la cuenta. Hacemos clic aquí. Genial. Si todo ha salido bien, significa que nuestro usuario se ha guardado correctamente en la base de datos. Para comenzar con la autorización o para agregar el rol de administrador, en este caso tendremos que ir al explorador de soluciones. Para ser más específico, en la clase Startup. Doble clic y comenzaremos a agregar algo de código. Luego nos ubicamos en el método Configure Services. Luego buscamos la línea de código Services Add Default Identity y nos ubicamos al final. Presionamos Enter y agregamos el siguiente código. Luego nos ubicamos en el método Configure y añadiremos un nuevo parámetro. El parámetro es el siguiente. Repasando un poco de lo que hemos agregado en nuestro proyecto, podemos observar que en la línea 34 agregamos los roles de identidad a nuestro proyecto. En la línea 41 simplemente estamos pasando un parámetro. Luego tendremos que irnos al final de la clase configure, al final del método configure, y agregaremos la siguiente línea de código. Como podemos observar, tenemos un error. Y lo que ocurre es que no existe un método llamado createRoles. Por lo tanto, debemos crear este método. Salimos del método configure y agregaremos el método. El error desaparece y aquí tenemos nuestro método. La función de este método es que asignará a un usuario el rol de administrador. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es reemplazar este usuario de aquí con el usuario que nosotros acabamos de crear. Simplemente borramos y ponemos el nombre del usuario. Guardamos cambios. Al momento que se ejecute nuestra aplicación, el método de crear roles será invocado y asignará el rol de administrador al usuario que hayamos escrito aquí. Por lo tanto, tendremos que probarlo en algún método. Nos dirigimos al Home Controller o a cualquier otro controlador que ustedes tengan y agregamos autorización a uno de sus métodos. Importante especificar el rol. Esto significa que solamente el administrador podrá ingresar a la vista Privacy. Por lo tanto, podemos probarlo. Control F5, ejecutamos nuestra aplicación y veremos qué pasa al intentar entrar en la vista Privacy. Abrimos y nos pedirá que nos logueemos. Como se puede apreciar, pude ingresar a la vista Privacy porque este usuario es administrador. Ahora intentemos entrar a la vista Privacy con un usuario distinto. Bueno, tendré que registrar otro usuario. Listo, ya tengo mi usuario creado. Lo siguiente que haré es intentar ingresar a la vista Privacy con el usuario que he creado. Me logueo. Como podemos apreciar, el usuario con el cual estoy logueado no es el administrador. Intentaré ingresar a la vista Privacy y veremos qué ocurre. Como es esperado, el acceso es denegado ya que este usuario no es administrador. Por lo tanto, podemos concluir que el código funciona correctamente. Espero el código le haya sido de utilidad, aunque hay que aclarar que este código o este método no funciona cuando quieren crear un sistema o una aplicación la cual necesite tener muchos usuarios con distintos roles. En eso hablaremos en otro video. En la descripción les dejaré el link a un blog de donde extraje este código para que se den una vuelta y puedan leer, ya que ahí está más detallado. Espero les funcione y éxito.